Bienvenidos, señores estudiantes. Mi nombre es Lizeth Tapia Falconi. Soy profesora tutora de la asignatura de Legislación Laboral y Social y los acompañaré durante el desarrollo del presente ciclo académico. En este espacio abordaremos la revisión de la unidad 1 de la Guía Didáctica de Legislación Laboral y Social que trata sobre el contrato individual del trabajo. Para este efecto, es importante tener presente el contexto de las disposiciones fundamentales establecidas en el Código del Trabajo, que van desde los artículos 1 al 7. Así tenemos ámbito de aplicación, mismo que se aplica a la relación entre empleador y trabajador. Libertad de trabajo y contratación, que se refiere a la libertad de contratación siempre y cuando las actividades sean lícitas y remuneradas. La irrenunciabilidad de derechos, en el que el trabajador no puede renunciar a los derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador ni a los establecidos en el Código del Trabajo. La protección judicial y administrativa, que obliga a los inspectores del trabajo en la vía administrativa y a los jueces del trabajo en la vía judicial a prestar auxilio al trabajador en caso de vulneración de derechos. La aplicación favorable al trabajador, que se refiere a la aplicación de normas jurídicas que en caso de confusión se aplican en sentido más favorable al trabajador. Este criterio es conocido como indubio pro operario, que señala el criterio que debe utilizar el juez para elegir entre varios sentidos posibles de una norma aquel que sea más favorable al trabajador. En el apartado 1.1, Naturaleza y especies, revisaremos los conceptos y definiciones de los aspectos relacionados con el contrato individual del trabajo. Aquí encontramos su naturaleza, definición, elementos esenciales, partes contratantes, donde interviene el trabajador y el empleador, registro, tipos de contrato. De acuerdo con la reforma al Código del Trabajo, por la vigencia de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el Registro Oficial número 483 del 20 de abril del 2015, se tiene la siguiente clasificación de los contratos del trabajo: expreso o tácito y el primero escrito o verbal, a sueldo, a jornal, en participación y mixto, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional, por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, por tarea y a destajo, y finalmente individual, de grupo o por equipo. Requisitos del contrato escrito de trabajo. Estos requisitos los encontramos en el artículo 21 del Código del Trabajo. Así tenemos la clase o clases de trabajo objeto del contrato, la manera como ha de ejecutarse, si por unidades de tiempo, por unidades de obra, por tarea, etc. La cuantía y la forma de pago de la remuneración, tiempo de duración del contrato, lugar en que debe ejecutarse la obra o el trabajo y la declaración de si se establecen o no sanciones y, en caso de establecerse, la forma de determinarlas y las garantías para su efectividad. A continuación, en el punto 1.2, revisaremos la capacidad para contratar, disposiciones establecidas en los artículos 35 y 36 del Código del Trabajo. Aquí vamos a encontrar quiénes pueden contratar. Todos los que la ley reconoce con capacidad civil para obligarse, los adolescentes que han cumplido 15 años de edad, sin necesidad de autorización alguna, y recibirán directamente su remuneración. Asimismo, son considerados capaces para contratar los representantes de los empleadores en las figuras de directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y las personas que ejercen funciones de dirección y administración. En el punto 1.3
enfocamos los efectos del contrato del trabajo, recogiendo un elemento fundamental de este concepto como la obligación que tiene el trabajador de acatar las órdenes de su empleador en el marco del Código del Trabajo. Esencialmente, el contrato individual del trabajo contiene el acuerdo entre las partes, la prestación de servicios lícitos, la relación de dependencia o subordinación, donde el trabajador se somete a las órdenes e instrucciones del empleador, y finalmente el pago de una remuneración, emolumento o contraprestación que el empleador entrega al trabajador como pago por el servicio prestado. Finalmente, y para concluir la unidad 1 de esta asignatura, estudiaremos el punto 1.4 relacionado con las obligaciones del empleador y del trabajador. En la guía didáctica abordamos estos aspectos señalando algunas obligaciones más relevantes y de mayor incidencia relativa para su comprensión. El artículo 42 del Código del Trabajo señala 35 obligaciones para el empleador y el artículo 44 del mismo código nos habla de 12 prohibiciones. De la misma manera, es importante puntualizar que la Ley de Discapacidades en sus artículos 47 y 48 determina la inclusión laboral y los sustitutos, por lo que constituye relevante el análisis y estudio de los artículos señalados y desarrollados en la guía didáctica de una manera objetiva y clara. En lo relacionado con las obligaciones y prohibiciones del trabajador, el artículo 45 del Código del Trabajo dispone 10 obligaciones para el trabajador y el artículo 46 de este mismo cuerpo legal señala 9 prohibiciones. De esta manera, hemos concluido una revisión resumida de la unidad 1 del primer bimestre de la asignatura de Legislación Laboral y Social, reiterándoles las recomendaciones del profesor autor en el microvideo de bienvenida publicado para ustedes sobre la importancia de contar con el Código del Trabajo, actualizado al 28 de marzo del 2016, y desarrollar el estudio profundo y reflexivo de la guía didáctica como base fundamental para el desarrollo exitoso de este componente. Recuerden que les acompañaremos muy de cerca para apoyarlos hacia el éxito. Hasta pronto.